Amén. Vamos a pasar a la palabra de Dios. Mateo capítulo 15, si tienen sus Biblias. Mateo capítulo 15, vamos a leer del versículo 21 hasta el versículo 28. Mientras se encuentra este pasaje de escritura, un hombre, T.S. Eliot, dijo estas palabras: la prueba más grande del cristianismo para otros no es qué tan lejos un hombre puede analizar lógicamente sus razones para creer, pero qué tan lejos puede poner en práctica su voluntad para arriesgar su vida a sus creencias. Cualquier hermano puede decir: yo creo, ¿verdad? Yo tengo fe, pero la verdadera prueba es la verdadera pregunta es: ¿qué tanto estás dispuesto a arriesgarte por eso que tú crees, por esa fe que tú tienes? Vamos a leer nuestra escritura. Mateo 15, 21 dice así: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Vamos a orar todos juntos por la palabra de Dios. Señor, te doy gracias, Señor, en este momento, por tu Espíritu Santo, Señor. En este momento, Dios, venimos delante de ti, Señor, clamando, Dios, por tu unción sobrenatural. Habla nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, en medio de cada una de nuestras situaciones, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. El pueblo de Dios dice un fuerte amén. Quiero predicarte este mensaje que lleva por título: fe más allá de las circunstancias. Porque, hermano, más que nunca en este momento estamos pasando todo tipo de circunstancias, todo tipo de pruebas. Tenemos esto del COVID una vez más, el semáforo ha regresado, y con esto un sinfín de cosas empiezan a afectar nuestras vidas, específicamente nuestra fe. La primera vez que tuvimos que cerrar la iglesia, mucha gente, hermano, no regresó. Algo sucedió en su fe. Decían: creemos en Dios, podemos seguir adelante sirviendo a Dios aunque no vengamos a la iglesia. Pero no fue así. Su fe no pudo sobreponerse a sus circunstancias, a sus problemas o a sus necesidades. Y quiero hablarte primeramente acerca de la necesidad de Dios. Aquí en nuestro texto podemos ver lo que está sucediendo, ¿verdad? Lo que se está desencadenando. Aquí está una mujer que está pasando en medio de una necesidad muy fuerte en su vida. Versículo 22 dice: y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Aquí está esta mujer con grande necesidad, con grandes problemas en su vida. Su hija, a la que ella amaba, se encontraba en una situación crítica. Simplemente la Escritura nos dice que estaba siendo atormentada por un demonio. Aquí está una persona que está atormentada por sus problemas, quizás relacionales, económicos, físicos, de salud. Y no sabemos lo que está pasando con esta situación, con esta mujer. Pero puede ser cualquiera de las situaciones que tú y yo estamos pasando. Aquí está alguien que está atormentada por un demonio, que lo único que quiere es destruir su vida, hacerle sufrir lo más posible, sin misericordia, ni compasión, ni ninguna cosa en el mundo la podría resolver. No era como ir y pagar solamente tu cuenta de banco y listo. Comprar tu medicamento, tomártelo y que esta situación desapareciera. Disculparte con alguna persona y que esto pasara.
No había nada material que esta mujer pudiera hacer para que la situación de su hija pudiera cambiar. Esta mujer era una mujer cananea. No sabemos mucho sobre ella, si era su hija era una joven o era una niña. No sabemos exactamente, solamente nos dice esto la Escritura. Pero lo que sí sabemos es que lo más probable es que la razón de que esta mujer, la situación que esto pasara fuera por la causa del pecado de su madre. Sabemos que era una mujer cananea, la Escritura nos revela que era una mujer extranjera. En otras palabras, no era del pueblo de Dios. Los pueblos cananeos adoraban a dioses paganos. Tal vez la hija de esta mujer estaba cargando con maldiciones sobre su vida, de su propia madre o de su propio padre. Quizás todas estas cosas que estaban cargando sobre la vida de esta joven o de esta niña. Y sabes, muchos de los problemas que tú y yo tenemos pueden ser a causa de malas decisiones, ignorancia, falta de dirección, de conocimiento, quizás maldiciones que fueron heredadas de nuestros padres, tal como la hija de esta mujer. Problemas muy grandes. Y sabemos, todo esto fue antes de servir a Dios. Estábamos cargando con tantas cosas, con tantos problemas, tantas necesidades. Pero ahora, hermano, aquí está esta necesidad. Sirvamos o no sirvamos a Dios, podemos decir que instintivamente hay una fe en que Dios puede moverse en nuestra situación. Tú puedes preguntarle a cualquier persona, Dios te va a ayudar. Oh, sí, yo creo en Dios, yo sé que Dios me va a ayudar. Y estamos hablando de gente que ni siquiera ha pisado quizás una iglesia y te dicen, oh, yo creo en Dios. Porque sabes, hay algo dentro de nosotros que nos motiva, ¿verdad? Sabe que hay un Dios en el cielo que está ahí, pero muchos dicen tener una fe, pero solamente es una expresión que usan. Número 2, segundamente te quiero hablar manteniendo la fe. Aquí es donde las cosas empiezan a complicarse, porque tenemos un problema, tenemos una necesidad, sobre todo en este tiempo. Muchos han experimentado tiempos de necesidad económica, pero sobre todo de salud, ¿verdad? Han tenido complicaciones. Esto del COVID ha afectado a muchas personas. Quizás algunos han perdido hasta seres queridos a razón de esta pandemia que ha traído tantas complicaciones. Y aunque hay una noción de creer en Dios, hay una palabra llamada fe que podemos usar y decir creemos en Dios. Las cosas empiezan a complicarse porque sabemos que la mayoría de las personas tienen una expectativa muy grande de que Dios se va a mover inmediatamente a su necesidad. Y la verdad, Dios tiene el poder para moverse, suplir su necesidad. Pero también, hermano, hay una realidad de que no siempre habrá una respuesta inmediata a nuestras plegarias. O quizás no haya una respuesta. Vemos nuestra escritura en el versículo 23. Aquí estaba esta mujer rogándole a Jesús, ¿verdad? Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está atormentada. Pero fíjate lo que Jesús le respondió en el versículo 23. Nada. Versículo 23 dice, pero Jesús no le respondió palabra. ¿Cuántas veces, hermano, no hemos escuchado una respuesta? Es un versículo impactante. Una mujer con una necesidad pidiéndole ayuda a Jesús y Jesús no responde ni una sola palabra. ¿Cuál sería tu reacción, hermano, en este día si Jesús no te respondiera? O simplemente, hermano, ¿qué reacción tienes cuando una persona viene y tú le preguntas algo y no te responde? Mucha gente se molesta porque te estoy hablando, ¿por qué no me respondes? ¿Por qué no me contestas? Y esta es la situación de esta mujer. No le estaba hablando ni a su esposo ni a su esposa. Le estaba rogando, clamando a Jesús por ayuda y nada pasa, no hay respuestas. Estaba desesperada
esta mujer. Imagínate esta mujer con su necesidad. De pronto oye hablar de Jesús y dice, voy a ir a buscar a Jesús. No sabemos todo lo que esta mujer tuvo que pasar hasta llegar con Jesús. Simplemente sabemos que llegó hasta donde Jesús estaba. Quizás tuvo muchas dificultades para llegar hasta donde Él estaba. Y le habla y le dice a Jesús su necesidad, esperando escuchar las palabras, tu hija será sana. Yo no sé qué estaba esperando escuchar, pero no recibió ninguna respuesta. Quizás estaba esperando escuchar unas palabras amorosas de Jesús. Oh, hija mía, ¿cómo has sufrido? Pero no recibió tampoco unas palabras amorosas. Quizás tú estás igual que esta mujer, pensando o esperando con una expectativa recibir ciertas palabras, tener cierta respuesta de parte de Dios. Pero hermano, tienes que entender que muchas veces no vas a recibir una respuesta que tú esperas recibir. Quizás no haya una respuesta. Hermano, ¿cómo te sentirías si Dios no responde tus oraciones? Yo sé, todos oramos, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos desesperados, entonces es cuando empezamos a orar, a clamar a Dios. Pero ¿qué pasaría si Dios no responde esas oraciones? ¿O cómo te has sentido cuando Dios no ha respondido a tus oraciones? Hermano, escúchame, esta es una de las circunstancias por las que más personas o muchos pierden su fe, tanto cristianos como no cristianos. Oh, es que yo le pedí a Dios y Dios no hizo nada. Perdieron su fe, se amargaron, tomaron una actitud en contra de Dios. Pero hermano, no terminó allí con esta mujer. Versículo 23 dice, Jesús no respondió palabra. Entonces acercando de sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y finalmente Cristo responde, pero no responde las palabras que ella quería escuchar. Le dijo unas cuantas palabras solamente, tú no eres de mi pueblo. Solamente voy a ayudar a aquellos que son de mi pueblo. ¿Qué palabras tan duras Cristo le dijo a esta mujer? La primera vez que leí esta escritura me impactó la respuesta de Cristo. Una respuesta que quizás nadie quisiera escuchar. ¿Sabes? Hay una ventaja muy grande ser un hijo de Dios. Porque no todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios. Solamente aquellos que le recibieron, los que creen en su nombre, se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Tiene una ventaja ser hijo de Dios. Pero aquí está una mujer que no era del pueblo de Dios. Le dijo, tú no eres de mi pueblo. Versículo 25, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Y Cristo le respondió nuevamente y le dijo estas palabras, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Unas palabras muy duras, diciendo, no voy a desperdiciar lo que tengo para mi pueblo y dárselo a alguien que no es de mi pueblo. Primero no recibió respuestas y después las dos respuestas que recibió fueron muy duras de parte de Jesús. Hermano, ¿qué pasaría si Dios te respondiera algo así? ¿Qué pasaría si Dios te respondiera de una manera negativa a lo que tú quieres escuchar? Dios, necesito esto, y Dios te dijera, no. ¿Qué pasaría al escuchar una respuesta negativa a tu petición?
Hermano, ¿cuántas veces Dios te ha respondido de una manera que no esperabas? Porque Dios, hermano, va a responder, pero muchas veces quizás no te guste lo que Dios responde. Y aquí es cuando muchos más pierden su fe en Dios. Porque tienen una expectativa equivocada, esperan una respuesta diferente y no escuchan lo que quieren oír sus oídos. Por eso mucha gente también se va de la iglesia, porque escuchan la predicación, escuchan la palabra de Dios y no oyen lo que quieren oír. Quieren solamente que les llenen los oídos, ¿verdad? Que les hablen bonito, que les hablen de prosperidad, que les hablen de bendición, que les hablen del amor de Dios, que les hablen de puras cosas bonitas, pero que no les hablen de cosas que traten con su pecado, de cosas que tienen que cambiar. Dios responde, Dios habla, pero ¿qué será de la respuesta que recibas? ¿Te gustará? ¿Cómo tratarás esa respuesta? ¿Seguirás creyendo en Dios? ¿Seguirás teniendo fe a lo que Dios dice? Hermano, la pregunta del millón es: ¿cuánta fe te quedará si Dios no responde o te responde de una manera negativa? ¿O cuál es la razón por qué sirves a Dios? ¿Solo por sus beneficios? Oswald Chambers dijo estas palabras: el entendimiento es la respuesta de la fe. Así que no busques entender para poder creer, sino debes de creer para poder entender. Fe para sacarme de mi tribulación no es fe en Dios. La fe significa que aunque me saque o no me saque, seguiré creyendo en Dios. Eso es fe. Es que yo creo en Dios, que Dios me va a sacar de mis problemas, pero si no te saca, dejas de creer. Eso no es fe. Fe es aunque Dios me saque o no me saque, yo voy a seguir creyendo en Dios. Y eso es lo que ha pasado en medio de esta pandemia, en medio de estas situaciones. Gente se ha llenado de tantos problemas, de tantas situaciones en su vida. Tenían fe, quizás estaban llenos de fe aparentemente. Yo creo en Dios, yo creo en Dios. Pero quizás Dios quería tratar áreas más profundas en sus vidas. Recibieron respuestas negativas, perdieron su fe. Y quiero hablarte por último acerca de la prueba de nuestra fe. Y es aquí donde debemos de tener una fe más allá de las circunstancias. Hermano, necesitamos tener un entendimiento de que nuestra fe va a ser probada. Tú dices, yo creo en Dios. Qué bueno que crees en Dios. Pero sabes, eso que tú crees va a llegar un momento en que va a ser probado. Por una enfermedad, por una necesidad económica, por una tribulación. Yo no sé qué es lo que va a suceder, pero va a haber una prueba a tu fe. La fe de esta mujer estaba siendo a prueba en ese momento. Y sabes, esta fue una fe más allá de las circunstancias. Primeramente fue una fe más allá de la situación de su hija. ¿Cuántos al ver, sobre todo hablando de los hijos, que es algo de lo más valioso que Dios nos ha dado, se quiebran y pierden su fe por la situación de sus hijos? Oh Dios, yo no creo en ti, mira lo que le permitiste que le pasara a mi hijo o a mi hija. Dios, ¿por qué mi hijo está así? ¿Por qué mi hija está así? Muchos en ese momento pierden su fe. Pero esta mujer siguió creyendo. ¿Cuántas personas pierden su fe porque se enferman? Porque pasan algún momento de crisis. Esta mujer fue más allá. La fe de esta mujer fue más allá de no encontrar respuestas. No recibió una respuesta de Jesús, pero sabes, ella siguió creyendo.
Dios, yo creo. Jesús siguió rogando, siguió esperando por un milagro. No dejó que al no haber respuesta esto quitara su fe. Muchos dejan de creer cuando no hay respuestas de Dios. Es que Dios no me responde, no voy a creer. Su fe fue más allá de los perjuicios raciales que había en esa época. Porque si tú sabes, los judíos, hermanos, son muy especiales. No quieren juntarse con nadie más. Y esta era una mujer cananea. Ella, igual los cananeos, no querían mezclarse con los judíos. Pero aquí está una mujer cananea que va con un judío llamado Jesús. No me importa lo que digan, yo voy a ir con este judío, porque yo creo que tiene una respuesta para mi vida. Más allá de sus costumbres, de sus tradiciones, su fe fue más allá de la negativa respuesta que recibió de Jesús. Dios le dijo, no está bien, no voy a dar a otro lo que es para mi pueblo. Pero ella aún así siguió creyendo. Muchos dejan de creer cuando Dios les dice no a sus plegarias, a lo que ellos piden. Pero esta mujer siguió creyendo, siguió teniendo fe en Jesús por un milagro. Hermano, esta mujer pasó por un proceso muy interesante que tal vez tú y yo necesitamos entender y es necesario que pasemos. Número 1, esta mujer aprendió a clamar a Jesús. Todos necesitamos clamar a Jesús. Si estás en cualquier situación, no solamente cuando estés en problemas, pero siempre necesitas clamar a Jesús. Esta mujer clamaba a Jesús. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Número 2, aprendió a ponerse a los pies de Cristo. Porque una cosa es clamar a Cristo y otra cosa es ponerse a los pies de Cristo, rendirse, someterse a Dios. Muchas veces solamente le pedimos, Dios, ayúdame, pero no nos humillamos, no nos ponemos a sus pies, no nos rendimos ante Él. Oh Dios, es que lo tienes que hacer porque tú eres Dios y porque yo creo en ti. Pero no te humillas, no te rindes. Esta mujer tuvo que humillarse ante Cristo. Esta mujer dijo, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Pudo humillarse. Y sobre todo, hermano, tienes que entender que Dios tenía que tratar áreas en su vida. Esta mujer vino clamando, haciéndose pasar por alguien que no era. Dijo, Señor, Hijo de David, solamente los judíos usaban esa expresión. Se quiso hacer pasar como una hija de Dios, pero sabes, Jesús sabía quién era. Esta mujer tuvo que reconocer que no era del pueblo de Dios. Vemos su respuesta. Versículo 27 dijo, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Señor, yo sé que no soy de tu pueblo, pero aún así yo creo que tú me puedes dar, aunque sea una migaja, una porción de lo que tienes. Esta mujer reconoció. Y sabes, vemos la respuesta de Jesús. Versículo 28, entonces respondió Jesús, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Nótese, hermano, que Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. ¿Por qué Jesús le dijo, grande es tu fe? Porque, hermano, tu fe va a ser probada. En medio de este tiempo en el que estamos viviendo, un tiempo muy extraño, muy loco, tu fe va a ser probada.
¿Qué será, hermano, de ti al pasar todo esto? ¿Seguirás manteniendo tu fe? ¿Seguirás creyendo Dios a pesar de las circunstancias o tu fe se enfriará? Jesús dijo, ¿verdad? Cuando el Hijo del Hombre regrese a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? ¿Aún habrá fe? ¿Aún habrá cristianos que tengan fe? Porque muchos se han enfriado y han perdido la fe. Santiago 1:3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Tu fe será probada. Y en esta hora, hermano, tienes que entender que más que nunca nuestra fe va a ser probada por muchas circunstancias. Yo mismo esta noche tuve que pasar muchas cosas. Esta semana hemos tenido muchas circunstancias, muchas cosas, y tenemos que seguir creyendo. Necesitamos más que nunca mantener la fe. Dios va a obrar a su tiempo, a su manera. Quizá no nos gusten las respuestas, pero sabes, hermano, Dios es Dios, está en el trono. Y si alguien sabe cómo deben de hacer las cosas, es Dios. Yo quiero animarte en esta hora a que mantengas la fe. Muchas pruebas van a venir a tu vida, muchas, sobre todo en estos tiempos. Pero tu fe, hermano, necesita ser una fe a prueba de las circunstancias. Amén. Quisiera pedir cada cabeza inclinada, cada ojo cerrado en reverencia a Dios por unos instantes. No estás mirando a través de este video, no le has entregado tu vida a Cristo. Quizás estás pasando por muchas pruebas, muchas situaciones. Quizás has clamado a Dios, pero no te has rendido a Él, no te has humillado ante Él diciendo, Señor, como esta mujer. Sabes, yo quiero ayudarte y quiero guiarte en una oración, o quizás te alejaste de los caminos de Dios y no le entregaste tu vida a Cristo. Repite conmigo esta oración. Padre Celestial, en este momento vengo delante de ti y te pido, Señor, que me perdones. Yo reconozco que pequé contra ti, Señor, y te pido perdón y te acepto como mi Señor y Salvador. Reconozco que tú moriste por mí en la cruz del Calvario y derramaste tu sangre para perdonar mis pecados. Yo te recibo hoy en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablar a la iglesia, hermano, hermana, en esta hora. La pregunta no es ¿cuándo llegarán las circunstancias? Porque van a llegar. La pregunta es ¿cuánto va a durar tu fe? ¿Cuánto vas a mantener tu fe? Necesitamos más que nunca una fe más allá de las circunstancias. Situaciones económicas, familiares, la pandemia, tantas y tantas cosas. Hermano, no tengas temor. Hay un espíritu de temor que quiere tomar dominio sobre la vida de las personas, sobre los cristianos. Con esta pandemia, mucha gente está cayendo en crisis de ansiedad, porque hay un espíritu que se está moviendo. Pero ¿sabes? Necesitas tener fe. Dios tiene el control de las cosas. Necesitas mantener tu fe. Amén. Dios te bendiga.